Y te queremos mostrar acá con Carlos Mojejara el material donde el director Nevino Vega, director de un colegio de Villeta, recibió una carta donde los alumnos le dijeron: el mejor padrino no se elige, se encuentra, y le pidieron que sea nada más y nada menos que padrino de la promoción. Escuchamos acá. Estamos viendo en pantalla a través de TV para la gente que está siguiendo a través de la 1020 AM, Carlos. Un momento muy emotivo. Literalmente el director entra al curso, al aula, y los alumnos actuaron, ¿verdad? Parecía un moquete. El director entra preocupado, el director Nevino Vega, y en medio de la gresca violenta sale un alumno arrodillado con un cartel que dice: el mejor padrino no se elige, se encuentra. Ahí es donde el profesor ve el mensaje, se retrae, va hacia atrás literalmente, y es como que derrama lágrimas, ¿verdad? Un momento muy emotivo. Y me imagino, pues, que vos, que sos profesor y te dedicas a la docencia, el mayor orgullo de un docente, me imagino que es esto, ¿verdad? La conexión con los alumnos. Claro, yo creo que es el momento más importante en la vida de todo docente. Un docente tiene una labor muy especial, que no considera, así como muchas veces la gente quiere ver una profesión, sigue siendo una calidad especial de ocupación la del docente, porque quieras o no se convierte en una segunda figura después de los padres, mamá, papá muchas veces. Y como si uno pudiera contar todo lo que uno vive, entonces yo llenaría también libros con esto, porque se dan circunstancias muy especiales cuando se acerca un estudiante y te plantea un problema que normalmente no puede resolver en la casa y otros. Y acá se nota que el director tuvo una incidencia tremenda en la vida de estos jóvenes. Para empezar con la frase misma, no se elige, se encuentra, ¿verdad? Y esto creo que para una jornada como la de hoy, esta es una hermosa lección de vida, y yo creo que muchos jóvenes pueden inspirarse en esto. Más que una profesión, una vocación, ¿verdad? Es una vocación definitivamente. No deja de ser profesión. Claro, pero necesariamente llega al punto que se te involucra en todo el proceso no solamente de enseñar la ciencia y saber, sino que en ese relacionamiento en el día a día de la gente. Tener que muchas veces entender que, en mi caso particular, yo doy clase mañana, tarde y noche dentro de la Universidad Nacional, y son 38 años, yo cumplo 38 años como profesor de la UNA, y a lo largo de este tiempo he visto a gente que a veces tiene que llegar a las 6 de la tarde, después de trabajar toda la mañana. Hoy día muchos estudiantes salen 4:30 de la casa, trabajan todo el día, llegan cansados, necesariamente se dan un sueñito y veces en la clase, que yo también tengo que entender que eso es algo normal, porque es imposible mantenerse una persona 12 horas despierta, cansada. Hay veces la comprensión por la llegada tardía. Imagino, por que en ese momento que tu alumno, por ejemplo, está con sueño por trabajo, ¿qué hace? O sea, bueno, yo tuve una experiencia así muy puntual. Daba clases acá en un colegio en Villa Elisa, un colegio que empezaba, y mis alumnos eran todos carretilleros del mercado de abasto. Y entonces ellos, obviamente despertándose temprano, llegaban a terminar sus actividades tipo 4 y 5 de la tarde, ya empezaban las clases. Y yo, al empezar la clase, como todos venían de haberse dado un baño y cansados así como estaban, entraban y unos 20, 30 minutos era una cuestión de tener que soportar unos ronquidos de todo, ¿verdad? Entonces yo, para solucionar problemas, nunca olvido que les dije a ellos: bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo le dije acá a ustedes que vemos por lo menos 20, 30 minutos, pero el domingo van a ir a mi casa. Y venían a mi casa un domingo hasta ahora,
Y yo daba con ellos 2 horas de clase en mi casa, lo que no podía dar con ellos normalmente porque el cuerpo no aguantaba, carretilleros. Bueno, hablando un poquito de esto, acá la querida Jessica, nuestra productora Jessica Colmán, nos pasa, Carlos, el tweet de Claudia Cabral. Claudia Cabral. Un momento muy emocionante también. Sí, de Jimmy Rache, que es el hombre que publica el tweet y dice: mi esposa Claudia Cabral, saliendo por última vez de una sala de clases después de 28 años de ser docente en el área de entomología. Por eso las redes entomológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAM. Mira, podemos dejar esto. Impresionante como un docente marca la vida del... De hecho, que yo no sé si es cierto, pero en su momento a mí me dijeron que generalmente cuando a alguien no le gusta una materia es porque tuvo un mal docente de esa materia, ¿verdad? Claro, normalmente, por eso te decía, depende mucho del carácter de la persona, ¿verdad? Están los duros, están los que se nos perdonan, aquellos que nos ponen notas altas. Sí. Y yo particularmente tengo un criterio de que la cuestión no pasa por allí, ¿verdad? La cuestión pasa por tratar un poco de generar un ambiente agradable, empatía, y uno consigue, ¿verdad? Depende un poco también del esfuerzo, de la experiencia que uno ya ganó en este tiempo. Y repito, estas dos imágenes que estamos viendo, la del director de Billete y ahora la profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias, nos demuestran que no todo está perdido. Siempre existe, por encima de las formalidades, de la rigurosidad, de un ambiente duro en el cual vivimos, momentos tan gratos y tan emotivos como estos, ¿verdad? Pues son dos. Y que demuestran que yo nunca está no está todo perdido. Creo mucho yo soy una persona que tiene mucha esperanza en todo y también optimismo. Pues yo creo que esas son las cosas que nunca tenemos que perder. Y la educación es un campo especial para generar esperanza y optimismo. Solamente que ese es el estudiante te dice, sobre todo un universitario, cuando vos le planteas situaciones como estas medio románticas, ¿verdad? Te dice, no, pero afuera no ocurre esto, ¿y por qué los políticos, y por qué esto, y por qué nosotros tenemos que hacer esto si afuera no ocurre lo que acá adentro estamos diciendo que tendría que ocurrir? Entonces, uno tiene que tratar de congeniar eso y decirle, bueno, parte de un proceso, les tocará a ustedes. Sobrepensar y hacerle creer al estudiante en mejores momentos. Y más otra vez en Paraguay, donde yo me imagino que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero el docente, más allá de una profesión donde se paga bien, es una filantropía. Porque yo con esto no digo, gracias a Dios hay docentes que ganan bien. Creo que en tu caso, Modejar, usted merece el mejor de los pagos. Y no digo porque son nuestros compañeros de trabajo, sino porque son una eminencia en el área. Pero más allá de eso, con todo el trabajo que uno hace, con la formación que deja, porque al fin y al cabo el docente, más allá de enseñar, es un formador del futuro. Claro, ahora fíjate que injusta siempre es la circunstancia y vale la ocasión. Nosotros muchas veces dentro de la universidad, conversando con los estudiantes, funcionarios, egresados con todos, hemos tenido que cerrar, digamos, la universidad y salir a la calle a reclamar. Y lo triste del caso es que vos seguís yendo en el poder aquí y allá con 20 millones. Si yo llegase a ganar 20 millones, bueno, estaría en otro lugar. Pero la cuestión es esa. Yo estoy postergando, inclusive mi jubilación, a tener que nivelar. Se provoca una famosa nivelación. Si yo me retiro antes, entonces voy a tener el sueldo que siempre tuve. Y con esta nivelación la alternativa es diferente y ojalá 6 meses más tengo que aguantar.